Hoy empezamos con una frase de Aristóteles. Te la voy a leer para no estropearla. Dice, cualquiera puede ponerse furioso, pero estar furioso con la persona correcta, la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso ya no es tan fácil. Hola a todos, hola a todas, aquí estamos de nuevo con vosotras, con vosotros, hola Miki. Hola Tere. Qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta semana vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy importante, que vale la pena conocer y que vale la pena indagar, profundizar, interiorizar. Sí, ya todos sabemos sobre esto, ¿verdad? Sobre inteligencia emocional, que es de lo que vamos a hablar hoy, donde vamos a aterrizar, pero vamos a enfocar un poquito, ¿no? Como a poder dilucidar así qué es importante y qué es esto de la inteligencia emocional y cómo podemos crecer en ella y, bueno, cómo vamos a detenernos. Todos hemos oído hablar, sabemos, está cada vez más en la calle, ¿verdad? Pero vamos a pararnos a ver así, lo pequeñito de la inteligencia emocional. Tú das en la facultad, además, asignaturas que están directamente relacionadas, así Es como tal. que, claro, en la formación de profesionales cada vez más está esto, ¿verdad? Como esas soft skills que llamamos, o esa inteligencia emocional que es cómo me relaciono conmigo y cómo me relaciono con los demás. Es muy difícil formarnos como profesionales sin hablar de esto. Entonces sí, ya está en la facultad, en carreras como Derecho, ADE, Traducción e Interpretación, ya está esto. Qué bien que haya llegado, ¿no? Y Sí. antes comentábamos hace un ratito como realmente lo reciente que hay, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y qué tiene de novedoso un movimiento tan potente en algo que realmente ya era conocido de alguna manera y puesto en práctica experiencialmente, pero quizá faltaba ese que llegase al mundo teórico y que sobre todo que se expandiese, ¿no? Y estamos hablando de los años 90, ¿no? Primeros autores, finales de los 80, 90, que se empieza a desarrollar ese concepto. En realidad es una frase de Aristóteles que ya habla de esto, ¿no? Como que es bonito empezar con Aristóteles, que tiempo siempre le cogemos a Aristóteles, ahí nos gusta, ¿verdad? Y hace mucho tiempo de esto, y él ya intuía de alguna manera la importancia de la gestión emocional, de las emociones tienen mucho que ver con cómo vivimos. Esto es lo que nos trae esa frase. Pero es verdad que caló como en el mundo académico, en el mundo profesional, de una manera institucional en los 90, y nace de una manera muy bonita, Miki, cuando está Salovey y Meyer, que son dos psicólogos estadounidenses, profe y alumno, que se plantean una pregunta y hacen una investigación en torno a ella. Y la pregunta que se plantean es, ¿qué es lo que hace que una persona tenga éxito en la vida? Entendiendo éxito como ese bienestar, ¿no? Como una persona que goza de su trabajo, de su pareja, de sus relaciones, decide un poco la vida que quiere, bueno, como que vive de una manera gozosa, ¿no? Desde esa mirada. Y a partir de ahí, pues inician un proceso de investigación muy largo, de mucho tiempo, con una muestra de personas muy grande, y empiezan a ver qué tienen en común las personas que se sienten satisfechas en su vida, que, bueno, que de alguna manera van viviendo de esta manera, ¿no? Con esta satisfacción. Y llegan a establecer una serie de rasgos que identifica, rasgos que conocemos, ¿no? La escucha, la empatía, la capacidad de tolerancia hacia uno mismo en relación a lo que vive, y a partir de ahí se empieza a acuñar este término que es la inteligencia emocional. Esto hubiera quedado ahí como una investigación más, pero coincide con que Gardner, que es otro psicólogo que en ese momento está cuestionando la importancia, la gran importancia que hasta entonces había tenido la inteligencia, tal y como la entendíamos, ese CI, que cuando éramos pequeños hablaba de CI y, ¿no? Y nos hacían test para ver qué CI teníamos y tal, y sigue siendo importante, pero empieza a hablar de que no solo tenemos una inteligencia, sino que tenemos las inteligencias múltiples, que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, antes se medían estos dos rasgos, como lo verbal y lo matemático, y él empieza a ver que no, que hay más. La inteligencia artística y La la musical, musical, la social. social. Entonces, con esta investigación, Gardner, que va a la vez por otro lado, se empieza a hablar de esta inteligencia emocional. Muy interesante, porque de repente se empieza a tener en cuenta algo que es este mundo de las emociones, que era como algo un poco paralelo, ¿no? Como de lo esotérico, de ese mundo intuitivo pero poco científico, de ese mundo, sí, quizá un poco que está en los márgenes de lo que se considera importante, ¿no? Y luego llega nuestro amigo Goleman, que seguro que le conocéis en su libro de inteligencia emocional, que lo que hace es difundir este concepto y llevarlo a la calle, ¿no? Bueno, sale de la facultad, sale de lo teórico para que todo el mundo sepa que esto es una capacidad que tenemos y que además
se puede desarrollar, Ujú, que además se puede aprender, podemos trabajar en ella. Quizá esto es lo nuevo, ¿no? ujú, Y entonces a partir de ahí, pues un chorreo de posibilidades, ¿no? ujú, En educación, en lo profesional. Esto llega al mundo de la empresa de una manera muy clara ujú, y, y se empieza, que todavía estamos en pañales y desde Goleman ha habido muchos avances todavía, ¿eh? Lo neuro, el mindfulness, bueno, como diferentes maneras de poder trabajar, abordar, conocer qué es esto de la ujú, inteligencia emocional y cómo trabajarlo. ujú. Sí, que un aspecto, por ejemplo, para empezar a, como para visualizar así, sintetizar qué es esto, ¿no? Pues podríamos dar una pequeña definición, ¿no? Sí, Como, pues es la capacidad, ¿no? Que tenemos las personas para la inteligencia emocional, la capacidad que tenemos para, por un lado, observar y reconocer, ¿no? Y en ese observar y reconocer, pues está darnos cuenta, mm, poder nombrar, tener vocabulario para nombrar, para afinar cada vez más en los mm, matices que tienen. Por otro lado, comprender lo mm, que sucede ahí, comprender la razón de ser de las emociones, para qué aparecen, y por otro lado, de manejarlas, ¿no? mm, Es esa capacidad que tenemos de percibirlas tanto en nosotros como en los otros, ¿no? mm. Por un lado está esa visión intra, ¿no? Pero también la inter, ¿no? Sí. Y poder ver también en el otro qué está sucediendo, interpretar Mm, cómo está percibiendo la situación, qué puede estar sintiendo, ¿no? sí, Empatía. sí, sí, eso es como, a mí me parece muy importante porque a veces como que yo conmigo lo manejo muy bien, pero luego en el mundo, en la relación con los demás, me cuesta, ¿no? Como, bueno, y aquí hablamos de esas dos patas, lo intra, que hago yo conmigo, cómo me Ujú, gestiono y cómo esto lo llevo a mi vida, al mundo, ujú, si no es como, hay algo que se queda aquí, ¿no? ujú, ¿No? Cómo me relaciono, cómo comprendo, ujú. cómo... Esto, claro, es una ida y vuelta constantemente, Total. ¿no? Como lo que... Sí, puede llegar a pasar incluso al revés. También hay gente con grandes habilidades sociales. No es lo más normal, No. pero que son un poco forzadas sin pasar por ese Ujú. autoconocimiento. Son más modelos aprendidos Mm, que ejecutamos, mm. pero internamente hay resistencias a Sí, lo que estoy haciendo, ¿no? sí, Pasa por una desconexión con uno. Hay que estar conectado para conectar, ¿no? sí, sí. Mm, Entonces tiene estas dos patas muy claras, sí, sí, sí. mm. Bueno, podemos ver un poco cómo desarrollarlo. Yo creo que es importante, ¿no? Al final, una vez que tenemos ese mapa, que hay distintas maneras de nombrarlo, distintos autores, ¿no? Como, Mm, pero sí una vez que tenemos pues, un mapa que nos puede servir en principio, decir, vale, la capacidad de verlas, de reconocerlas, ¿no? mm, Luego la capacidad para comprenderlas y a partir mm, de ahí manejarlas. mm. Podemos ver cómo de cada uno de estos Venga, tres pilares, que son sí, tres pilares muy muy sencillos sencillos. y cuanto más sencillo, más fácil de Sí. Sí, incluso nos reconocer puede valer para ir dándonos cuenta en cada situación de estas tres dónde patas, ¿no? estamos. Sí, sí. Reconocer, ¿cómo podemos reconocer? En nosotros y fuera, ¿no? Pasos para reconocer. Reconocer tiene que ver con identificar qué es lo que está pasando en mi cuerpo, qué es lo que está pasando en mis tripas, ¿no? Qué está, lo que está pasando en mi pecho, qué es lo que me está pasando. A veces aparece como una nube, una amalgama, y en esta parte necesito como poder poner nombre y entender qué es lo que estoy sintiendo. Esto Ujú, tiene que ver, ¿no? Como pero fíjate, me parece importante decir porque a veces nos convertimos en expertos en nombrar emociones, pero desconectados ujú, de lo que vivimos. Tiene que ver con poner nombres, sobre todo internamente, que tú puedas entender qué es lo que te está pasando, que tú puedas comprender. Así como no hace falta ser muy rimbombante, no hace falta conocer cada detalle, porque luego hay personas, o a veces nos vemos, ¿no? Hablando de emociones como si fuéramos, pero no estamos conectados. Entonces, ujú, reconocer es qué me está pasando a mí y qué intuyo que vive el otro. Vamos a estar siempre en lo intra y en lo inter, ¿no? Como el otro quizá me expresa sus emociones o quizá no lo nombra, pero yo puedo entender, uy, está enfadado, uy, qué alegre viene. Como poder leer. Uy, parece que estas personas está pasando algo. Esto es reconocer, ujú, como poder darme cuenta y para eso necesito darme ratitos, como ujú, tiempos, para poder verme y ver qué es lo que pasa a mi alrededor, qué es lo que pasa a ti, qué es lo que le pasa al grupo, cómo está el ambiente hoy en casa. Esto es reconocer, ujú. ¿no? Total, Sí, totalmente. sí. Yo añado así alguna cosa que se me ocurre, por ejemplo, como en lo práctico, ¿no? Em, Porque en este nombrar, poner nombre ya entra una parte cognitiva, ¿no? Sí. Cuanto más lenguaje tengamos para nombrar matices, no es lo Mm, mismo estar enfadado que estar frustrado, que estar resentido, que estar... Hay mm, muchos matices, ¿no? mm, Pero en ese reconocer un primer paso es como mucho más
de propiocepción en nosotros, ¿no? Irnos a lo físico. ¿Por qué? Porque la emoción al final es una respuesta del organismo y está materializando una interpretación que hemos hecho en el cuerpo, ¿no? Está habiendo movimientos bioquímicos que generan pues que suba la tasa cardíaca, que la tensión muscular, y todo eso, poder detectarlo. Para eso, fundamental, por ejemplo, ejercicios de mindfulness, de atención plena, la capacidad de parar cuando estamos y de estar en conexión. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces vamos acumulando pequeñas tensiones, pequeños estados, y no los notamos hasta que la somatización no es muy grande, ¿no? Se expresan con un dolor o con... Hay mucha gente, ¿no?, que padecemos en épocas de nuestra vida, pues dolores de cabeza, tensiones musculares, bruxismo, yo que froto los mandíbulos, que tal, y resulta que si atendiésemos con regularidad y con práctica, esto lo que pasa es que requiere práctica. Una cosa es decirlo y otra cosa es, no, sí comprendo el mecanismo, pero es que yo no me paro a respirar todos los días un poquito. Oye, si paramos o cuando sentimos un movimiento emocional, respiramos, atendemos al cuerpo, observamos qué está sucediendo, le damos espacio, es observar el cuerpo y observarlo de una manera muy particular, con amabilidad, dejando estar la emoción. Esto es complejo, ¿no? Porque las emociones incómodas, que no hay emociones buenas ni malas, las emociones nos traen información, pero cuando aparece una emoción incómoda como el miedo, como el enfado, pues queremos taparla. Eso no la va a resolver, desde ahí no la manejamos. Ahí estamos dejando algo que se acumule como una olla a presión. En cambio, si la damos espacio para ser, la emoción quiere ser vista, reconocida, comprendida, que es el siguiente paso, y la damos espacio y la respiramos sin juicio, con amabilidad, ¿no? Son como actitudes así muy mindfulness, muy nombradas. Desde ahí podemos ir al siguiente paso, que es comprenderla. Sí, hay algo que hace que sea difícil, porque parece que identificar es fácil, ¿no? Todos sabemos cuándo estoy enfadada, cuándo estoy alegre, cuándo... Pero hay algo que lo hace complejo. Primero es esa incomodidad de algunas emociones que son abruptas e incómodas. Sentir vergüenza es incómodo. Y luego está que a veces las emociones rompen los esquemas que nosotros tenemos de nosotras mismas, de nosotros mismos. Y esto es como, aparece como de una manera muy inconsciente esa lucha entre razón y emoción, ¿no? Como yo me sé, yo no debería sentir esto, ¿no? Por ejemplo, o a mí esto no me pasa, o esto viene a traerme una vulnerabilidad que yo sé que no soy, que yo esto lo manejo. Es decir, las emociones vienen a veces a quebrar esa identidad fija que me he hecho y que me he dicho de cómo soy, entonces vienen a cuestionar cosas a veces. Y esto hace que, boom, las apartemos, ¿no? Y que haya esa lucha un poco inconsciente, porque ni siquiera lo pensamos. Si lo pensáramos ya habría algo resuelto, ¿no? Y que no hagamos este proceso que tú nombras, ¿no? Que es importante. Entonces hay que dejarnos, pero pasa por cuestionar a veces cómo vivimos las cosas, ¿no? Y si dejamos de luchar en esa razón, bueno, pues voy a abrirme a lo que hay, aunque me venga a traer cosas nuevas de mí, pues quizá puedo identificarlas, ¿no? Nos trae cosas nuevas, nos da información. Mucha Es muy información. valioso. Cuando Sí, aparece la emoción, sí. por incómoda que sea, la podemos decir, gracias. Has dicho una cosa, los deberías, ¿no? Yo no debería estar experimentando eso. Atención a los deberías. El lenguaje tiene mucho poder, ¿no? Y Claro. para llevarnos a un lugar o a otro. En cambio, si nos abrimos, de eso va el no juicio, de eso va la amabilidad, ¿no? ¿Qué siento? Esto lo nombro y lo veo como un observador neutro. Ah, qué curioso, siento enfado. ¿Qué hay tras ese enfado? ¿Qué interpretación estoy haciendo de la situación? Ahí llevamos a la comprensión, ¿no? Sí. Pero para que se dé la comprensión tenemos que dar espacio a esa corriente energética que surge, que es la emoción, que todo lo que surge para ser comprendido y reconocido, ¿no? Quiere su espacio, como cualquier cosa que surge. Surge y desde ahí, ¿cómo podemos aprovechar esa corriente energética, emoción, oleada de lo que sea, para extraer información que nos ayude a comprender su razón de ser, que nos ayude a comprendernos más? Sí, ahí yo creo que sí que es importante entonces que entre la razón de otra manera, que es poder comprender cómo funcionan las emociones, ¿no? Cuando hablamos de comprensión, hablamos de poder entender esto que yo estoy sintiendo o esto que yo estoy percibiendo que tú estás sintiendo, ¿no? Como en este, cuando te escucho, cuando me hablas,
¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice de ti, de mí? ¿Qué me dice de mí? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Esto qué implica en las decisiones que quiero tomar? ¿No? Como, es decir, la comprensión emocional lo que me llega es a vivir y a dar pasos de una manera determinada, de tal manera que yo me pueda sentir mejor, ¿no? Ese bienestar, esa pregunta de cómo hago para que mi vida tenga éxito, esté bien, ¿no? Entonces las emociones nos dan información y yo tengo que comprender qué es lo que me traen, qué es lo que me traen de mí, qué es lo que me traen del otro, de los otros, para poder hacer luego. Pero esto sí que pasa por entender algunas cosas, que las emociones a veces vienen juntas, que una emoción vienen juntas, yo puedo estar enfadada y triste a la vez, puedo odiar y querer, puedo sentir mucha rabia y a la vez deseo, puedo sentir mucha frustración y a la vez sentirme capaz. Y esto es confuso, pero necesito poder saber que esto a veces está junto, ¿no? Y poder reconocer qué me dice una, qué me dice otra, separarlas, de dónde vienen. Entender también que una emoción llega, está y luego a veces se transforma en otra. Y no es que me esté volviendo loca, es que funcionan así. Y entonces, bueno, ver qué ocurre en ese paso. Saber que lo que pienso está relacionado con lo que siento, ¿no? Que en la medida en la que yo interpreto esto que siento o yo pienso algo, aparece una emoción. Bueno, y de alguna manera en ese pensamiento y emoción aparece luego la acción, es como que está muy relacionado el pensamiento, la emoción y la acción. Bueno, como comprender la dinámica de las emociones me ayuda a no sentirme desequilibrada. Lo voy a decir así, porque a veces sentimos como, yo esto lo oigo muchas veces, ¿no? Como, ¿qué me pasa a mí? A nadie más debe sentirse así, o cómo los demás hacen para manejar todo esto que para mí es un volcán, ¿no? Bueno, nos pasa a todo el mundo, cada uno de una manera diferente, pero y poder entender los procesos, poder entender cómo funcionan las emociones, nos ayuda a poder darle o sea, a poder comprender. Luego es de una manera automática, no hace falta pararse y estudiarlo, pero sí a poder comprender. ¿Para qué? Para actuar. Para actuar. Total, nos invita, nos mueve a una acción, ¿no? Sí. Lo interesante es reflexionar hacia qué acción y si esa acción nos acerca o nos aleja de nuestros objetivos, ¿no? En este comprender, que es fundamental lo que dice Tere, ¿no? Como que entre la razón, ¿no? Y reflexionar sobre qué está sucediendo. Yo veo que hay veces que nos podemos quedar enganchados, ¿no? Las emociones nos llevan a que la alimentemos, estamos haciendo una interpretación, mi cuerpo siente algo y como mi cuerpo siente algo, pone en funcionamiento todo un mecanismo de pensamiento que alimenta la emoción y la emoción, el pensamiento, nos metemos en esos bucles, en esos ciclos, ¿no? Por eso es tan importante tener herramientas como puede ser la escritura. Oye, voy a dedicar un tiempo a escribir sobre cómo me siento, pero luego cierro y digo, y ahora a fregar los platos. Y frego platos. No sigo R que R, ¿no? Acotar tiempos en espacio de terapia. Oye, llego, verbalizo, organizo, puedo verlo fuera, tomo. Eso es lo que se hace, ¿no? En espacios en los que hasta que vas cogiendo el hábito y tienes herramientas para procesar eso, ¿no? Porque si no podemos caer en darle muchas vueltas a algo, ¿no? Es interesante también aprender a soltar. O sea, surge la emoción, me doy cuenta, comprendo qué ha pasado, qué se ha movido y luego suelto. Y a otra cosa, no nos quedemos ahí, ¿no? Sí. Después de reconocer, comprender... Para comprender, por dar una pauta, yo utilizo mucho una pregunta, ¿no? Por ejemplo, o varias preguntas. Hablándole a la emoción, hay miedo, hay enfado, yo le diría, ¿qué quieres hacer por mí? ¿Qué estás tratando de hacer por mí? ¿No? El enfado, pues a lo mejor yo tras hacer esa pregunta puedo detectar, oye, es que lo que quiero es que reivindiques tus derechos o que digas las cosas, que digas lo que piensas, que siempre te pisotean. Al miedo, pues igual el miedo. ¿Y para qué apareces? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer por mí? Igual el miedo dice, pues te estoy queriendo proteger, es que si no tienes cuidado, ¿no? Tiene su razón de ser todo. Otra cosa es que luego tome todo el protagonismo y nos bloquee o no nos permita llegar, porque lo podemos balancear con la razón y podemos buscar caminos, pero comprender su razón de ser da mucha claridad. Esto aparece para... Sí, necesitamos tener herramientas para esto. A mí me parece muy importante, ¿no? Como a veces... yo creo que ahora estamos más educados, entonces hay como más posibilidades, ¿no? Y ojalá que cada vez más, pero sí, como poder entender, a veces son enfados de necesito poner un límite, a veces son enfados de heridas de ego, que yo digo que es como te enfada porque no salen las cosas como tú quieres y entonces lo que pues es una herida
así como un rasguñito, ¿no? Y entonces otras veces es un enfado sí, de injusticia. Bueno, como poder diferenciar esto me ayuda al siguiente paso, ¿no? Que es cómo gestiono. Manejar, gestionar. Sí, cómo gestiono. Pero para eso necesito comprender esto, porque es muy diferente cuando un enfado viene de me he enfadado, que es como un enfado, sí, herida de ego, yo digo así, un rasguño, ¿no? No han salido las cosas como yo quería. Pues es diferente gestionar este enfado que gestionar un enfado de me he sentido vulnerada mis derechos, o sea, he sentido que me han tratado mal. Claro, lo que sale de mí es diferente. Yo necesito decir un hasta aquí, basta, no vuelves a acercarte a mí o no te permito esto. Y ese otro rasguño me toca como, bueno, pues aceptar que no todo sale como yo quiero, que no soy el centro siempre, que, bueno, por poner así dos ejemplos de dos enfados diferentes, ¿no? En la gestión, una vez que yo he comprendido, me toca conocerme, el autoconocimiento, creo que ahí es como... y poder, de alguna manera en la gestión hay que sostener esta emoción y ver hacia dónde. Ahí es donde, qué decido, con lo que puedo hacer, hacia dónde voy, qué es importante para mí, cuáles son mis prioridades. Bueno, como que entra esta mezcla ahora, ¿no? Con esa parte más racional, más intencional, ¿no? Sí, en ese manejo, en esa gestión, como esta pata que dices de autoconocimiento, Tere, como utilizar la emoción, ¿qué hago al gestionarla? De alguna manera, en ese observarla, comprenderla, permitirla ser, expresarse y utilizarla en mi beneficio, es decir, coger la información que me trae, me está dando información de mí, me está dando información de cómo me relaciono con el mundo y desde ahí es una aliada la emoción, me está ayudando a comprenderme más en profundidad. Por otro lado, la puedo regular en intensidad, ¿no? Es muy interesante que muchas veces marcamos la diferencia entre reaccionar, si según viene la emoción, paso a la acción inmediatamente sin procesarla, ¿no? Que si la gestiono y respondo. Hay un movimiento, esto me hace tomar conciencia de algo, de qué es importante para mí, cómo estoy interpretando y desde ahí respondo de una manera más equilibrada, de una manera que me ayude, ¿no? A conseguir mis objetivos, a ver cuál es la mejor respuesta para todos los agentes implicados, para mí y para los demás, ¿no? No ir por ahí cortando cabezas. Sí. Sí, necesito tiempo. Si destilamos así esto que nombras, necesito tiempo. A veces necesito poder parar y darme cuenta de mí en ese reacciono o no, o doy una respuesta, ¿no? Desde un lugar que no sea automático. Entonces, para parar ese piloto automático, que a veces está bien porque nace desde la intuición y es un acto creativo, otras veces no, es una reacción a un pinchazo, necesito tiempo. Tiempo para mí mismo, para poder parar. Y tiempo también para ver qué quiero con las otras personas, con los otros, ¿no? Cuando hablamos de gestión emocional, en esta parte, ¿no? Ya que ¿qué hago con esto? Tiene que ver también con poder pararme ante lo que yo percibo en los demás, cómo me quiero relacionar, quiero estar cerca, no, quiero comprender, darme tiempo para escuchar y ver qué es lo que me tienes que traer. Bueno, aquí es donde puede surgir la conexión, pero necesito hacer hueco. Necesito hacer hueco en mí y hacer hueco en lo que está pasando fuera, ¿no? Como para poder luego hacer con esto. Vale, Tere, y estamos haciendo como bastante revisión de la inteligencia emocional en cuanto a la capacidad de autoobservarnos y gestionar lo interno. Pero también hemos nombrado lo importante que es en las relaciones, Sí. ¿no? Con el mundo, Sí. con los demás. Sí. Entonces, antes nombrábamos de la importancia del conocimiento y de la llegada del término a todos los ámbitos, tanto académicos como mundo empresarial, del término inteligencia emocional y de repente que todo el mundo tome conciencia de lo importante que es tanto para el éxito y el desarrollo individual como colectivo de los grupos en las organizaciones, ¿no? Y hay una pata, un componente básico que antes decíamos en las relaciones interpersonales, que es la empatía, y por otro lado está como entrenamiento, habilidades muy concretas para poder llevar esa empatía a la interacción con el otro, ¿no? Que son las habilidades sociales, en definitiva. ¿Cómo se cultivan esas habilidades? Hay quien trae habilidades sociales innatas de manera, pues oye, qué bien, qué suerte, pero se pueden trabajar también, ¿no? Claro, sí, se pueden trabajar. Es esto, ¿no? La inteligencia emocional es esto también, como
nosotros lo hemos llevado en este momento mucho a esa gestión emocional, pero tiene que ver cómo yo me relaciono con el mundo, ¿no? De alguna manera volvemos a algo que hemos traído también en los últimos podcasts de una manera muy clara, ¿no? Y es que somos relacionales. Entonces, cómo yo gestiono mis emociones tiene que ver con lo que pasa alrededor y afecta a lo que pasa alrededor. Y quizá todos podemos pensar, bueno, con qué personas es fácil estar, fácil trabajar, aparece la creatividad, se generan cosas, se sostiene una persona que se sostiene a sí misma, que, bueno, tiene momentos altibajos, pero de alguna manera no hay que sujetarla todo el rato, o no arrasa, bueno, como por poner lo que vemos, ¿no? Podemos decir que una persona así, que podemos decir, ay, pues se trabaja bien con ella, nos ayuda a crecer, se puede hablar. Esto es... estas son las habilidades sociales, ¿no? Estas son sí, como las soft skills que hablaba antes, ¿no? Que de alguna manera se buscan y se trabajan. Y hablamos de cosas muy concretas. Yo puedo aprender a escuchar. Puedo aprender a escucharte. No a escucharte de verdad, ¿no? Como, aunque no me gusta lo que dices, aunque me cuestiona lo que dices, aunque no es lo que yo querría escuchar, y es potente, en las empresas es potente cuando alguien sabe escuchar. Escuchar me refiero a escuchar las palabras y a escuchar el contexto. Y esto lo trabajo mucho con los alumnos de ADE también, ¿no? Porque a veces no es escuchar solo lo verbal, sino leer una situación. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué intuyo que está pasando? ¿Qué intuyo? ¿Qué leo? ¿Qué me llega? ¿Qué emociones se están moviendo? ¿No? Y esto se aprende con todo esto que hemos dicho, parándonos, darnos cuenta, leyendo, viendo qué funciona. Pero vamos, hablamos de empatía y hablamos de motivarse, hablamos de poder motivar a otros, de dejar que otro brille y eso no cuestiona mi lugar. Bueno, hablamos de todo esto, Miki. Y sí, se puede aprender. Se puede aprender a través de cursos, a través de lecturas, a través de darnos cuenta, a través de hablarlo con otros, a través de la educación que ofrecemos, a través del trato con otras personas. Cuando estamos con personas que se manejan es más fácil, como que aparece esto, ¿no? Pero sí que me sale nombrar de una manera como también muy honesta, es que es un proceso. Yo puedo aprender, a mí me cuestan las matemáticas, pero podría aprender matemáticas quizá muy elevadas, no, pero hay cosas que podemos aprender a hacer, ¿no? Que podemos, como en lo técnico, podemos aprender a hacer pan, a hacer esto, a hacer un informe. Y cuando hablamos de aprendizaje de esto, de las soft skills, de las habilidades, requieren otro tiempo. Porque requiere, no es solo saber, es saber, integrar, probar, darme cuenta, como que aparece lo personal. En todos los trabajos o en la vida, en realidad la herramienta que tenemos somos nosotros para vivir, para relacionarnos. Entonces, bueno, es un proceso más lento, pero se puede aprender, vamos. Total. Estamos en constante aprendizaje. Requiere en constante, hasta el último día, hasta el último, o incluso un rato después. Sí. Es un constante vernos, reconocernos, reescribir patrones que están absolutamente interiorizados, ¿no? Y que ya han creado estructuras neuronales. Y es darnos cuenta de eso, pasa por poder parar un poco, ver. Por eso hay herramientas, por ejemplo, desde mindfulness, ¿no? que trabajamos con el curso que tenemos de mindfulness en la escuela. Antes hablábamos, ¿no? De cómo los distintos cursos, si es que al final está todo relacionado, decíamos, ¿no? Como desde el curso de mindfulness se trabaja lo primero, poder parar, observar, generar un estado de calma, que desde un estado de calma es de donde te puedes dar cuenta, con la agitación imposible, y desde ese estado de calma reconocer, ¿no? Qué emoción hay, poder nombrarla, poder tomar distancia y desidentificarnos un poco de ella para comprenderla más en profundidad. Todo eso es un proceso y que requiere un entrenamiento práctico, ¿no? Por eso muchas veces el hacer así un curso, una formación, pues supone un hilo del que ir de la mano, ¿no? Y luego es un camino de por vida, ¿no? Con tu curso de autoestima, que también me decías, es que está absolutamente relacionado. Igual, ¿no? Al final es verme una y otra vez, verme y hacer microajustes. O sea, no hay cambios, no hay... Bueno, hay veces que sí, que hay experiencias que son reveladoras, que suponen un antes y un después, ¿no? Pero muchas veces ese ir desarrollando, ese crecimiento integral que nombramos, ese desarrollo personal, como ves, ir haciendo ajustes, ¿no? En el ir dándome cuenta. No hay éxito ni fracaso, porque hay veces que dices, qué bien he gestionado hoy esta situación, y mañana volvemos a estallar. Sí, o sea, no es un lugar de he llegado, lo he hecho y ya está, ¿no? Es un proceso, muy claramente. Y
Y se puede, vamos, y es necesario poder parar, sí. Vamos, nosotros tenemos estos cursos que yo creo que son muy valiosos. Esto es lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Todo el rato de las personas que lo están haciendo. Hay muchos lugares, ¿no? Donde te puedes formar y merece la pena. Y para mí también hay otro ingrediente importante que es poder estar con otras personas que también están en esto. Y yo veo que cuando alguien entra, es importante, es que con mis amigos de siempre ya no puedo hablar esto. Y siguen siendo mis amigos, comparto, pero necesito personas con las que yo pueda hablar de cómo me siento, de qué es lo que se mueve, de qué es lo que percibo cuando tú me hablas, como empezar a que esto forme parte de nuestra vida, sin que tenga que ser algo guardado, sino que puede ser algo que está entre nosotros, ¿no? Como cómo vivimos las relaciones, cómo vivimos nuestras emociones, qué deseos tenemos, qué metas, qué nos hacen sentir esto. Bueno, como que esto rule. Esto es una forma muy potente también de crecer, como permitir que esto entre en nuestra cotidianidad, ¿no? Y para eso necesitamos conectar con otras personas, estar en lugares donde esto está. Sí, lo hace más fácil. Os animamos a que entréis a nuestra plataforma, a nuestro campamento base, escuelacrecimientointegral.com, porque además, bueno, si os suscribís a la lista de correo, pues semanalmente también os vamos mandando cositas, información adicional. ¿Esto qué hace? Que podamos mantener ese hilo de conexión. Normalmente, cuando aprendes algo y luego lo dejas de lado, ahí se queda. Sí. En cambio, el hecho de estar con un hilo que te va llevando, y bueno, pues desde ahí compartimos más material. También podéis ver estos cursos de los que hablamos en la web, escuelacrecimientointegral.com. En redes, como siempre sabéis que estamos ahí. El mail lo respondemos siempre si nos queréis consultar o me interesa este tema. En redes también nos podéis decir. Ahí estamos. Es un placer leeros y vamos con las tips. Venga, vamos con ellas. Venga, pues una tip muy práctica para que empecemos a jugar, no a hacer deberes, a jugar. En el día de hoy, o tras escuchar este podcast, depende, si te vas a dormir directo, pues no, pero si no, y si no, mañana. Cuando aparezca una emoción que reconozcas, hay algunas que son muy sutiles y otras más intensas, simplemente date un momento para respirarla y darle espacio, ¿no? Siéntela, ponle nombre. Estoy sintiendo esto, ya está. Y dale espacio sin querer taparla, sin querer hacer nada. Y la puedes preguntar, ¿para qué apareces? ¿Qué quieres decirme? Ya está, sin más. Vale, a mí me sale otra propuesta práctica. ¿Vale? Esto es como cuando descubres una emoción, poder identificarla. Yo te propongo que después de haber vivido algo, lo que sea, un encuentro, después de haber ido a comprar el pan, después de haber tenido una reunión, después de haber salido de clase de cerámica, lo que sea, te puedas parar un segundo y darte cuenta de cómo estás, qué ha pasado contigo, ¿no? Como, ¿qué ha pasado? Solo ver a nivel emocional y también y un poco más, ¿no? Como me he quedado con ganas de decir algo, me he sentido bien, me he sentido incómoda, no sé, lo que sea, como pon nombre al pozo que te quedas o que te deja eso que has vivido. Algo sencillo. Siempre que vivimos algo, ocurre algo dentro. Ocurre algo fuera, ocurre algo dentro. Simplemente poder darnos cuenta de lo que hay nos vale. Entonces, esto, vivo algo y me doy cuenta de qué es lo que pasa por dentro. Buenísimo. Vivo algo, yo voy a decir una más para que nos deje un sabor. Vale. Pues una vez que te hayas dado este espacio, que lo hayas vivido, a través de una actitud corporal, de ponerte blandito, blandita, de aceptación de lo que hay, sonríete internamente y agradécete por darte ese espacio. Permitirte conectar con esa emoción, sea la que sea, cómoda o incómoda, te está dando información y estás haciendo un trabajo por ti. Y indirectamente también por los demás, porque cuando te curras lo tuyo, te pones también al servicio. Agradécete con una sonrisita interna ahí. Bien. A mí me sale otra que no tiene que ver tanto con una propuesta, sino con una afirmación. Y es que para poder cultivar la inteligencia emocional y social, ¿no? esta relacional, tenemos todo lo que necesitamos. Ya lo tenemos. Lo que necesitamos lo tenemos, está dentro de nosotros, está dentro de nosotras. No hace falta comprarse nada, no hace falta nada más. Es como simplemente aprovechar los recursos que ya tenemos, es decir, las capacidades que tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras tripas,
poder aprovecharlas y dejar que emerja esa sabiduría. Para eso necesitamos aprender, pararnos, hacer todo esto, ¿no? Trabajar, pero me sale decir, ya lo tienes, ya lo tenemos. Solo nos queda poder jugar con ello para que salga de tal manera que sea bueno para ti y bueno para el resto. Pero tenemos las condiciones. Gracias. Muchas gracias. Por estar ahí. Un abrazo grande. Nos vemos pronto. Chao.